las 8:57 de la mañana y pues para cerrar esta ronda de comentarios ha llegado el momento de escuchar a nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, hoy quiero tratar uno de los temas que se han propuesto para la posible reforma constitucional. Quisiera cada sábado tratar un tema en específico. El de hoy es la unificación de las elecciones. Es decir, que las elecciones municipales se celebren no tan solo durante el mismo año, sino también el mismo día que las elecciones congresuales y presidenciales. Ahí, el argumento principal que se ha esbozado es sobre todo la disminución del costo del gasto por parte del Estado para la celebración de dos procesos electorales distintos, ¿no? Puede ser en el mismo año, pero en días distintos, lo que evidentemente conlleva a armar una dinámica para cada momento. Lo vivimos en este año 2024, donde en febrero tuvimos las elecciones municipales y en mayo tuvimos pues las elecciones congresuales. ¿Cuál ha sido la historia en ese sentido de la República Dominicana? En el año 2020 ocurrió similar a como ocurrió este año, es decir, tuvimos las municipales finales, no las fallidas, finales en marzo y las presidenciales en julio. Previo a eso, en el 2016 tuvimos la experiencia de las elecciones unificadas y otro argumento que se plantea es intentar reducir pues la abstención electoral por parte de la ciudadanía, que la menor abstención que se ha tenido en unas elecciones municipales fue la que se tuvo en el 2016, pero bueno, efectivamente porque se celebraban en conjunto con las elecciones presidenciales y con las elecciones congresuales. Previo a eso, la República Dominicana, tenía elecciones de medio término cada 2 años, aunque la Constitución del 2010 la unificó. Y hay que recordar que las autoridades que fueron electas en el año 2010, pues permanecieron durante 6 años, tanto las autoridades municipales como las autoridades congresuales. Previo a eso, habían elecciones de medio término, como ya había señalado, que las hubo en el 2006, las hubo en el 2002 y en el 98. Pero ¿de dónde nacen esas elecciones de medio término en la República Dominicana? Bueno, de la crisis que se da en el 94 con Balaguer, con Peña Gómez y con Bosch, que evidentemente llevó al PLD en el año 96 al gobierno. Pero la variación que se genera es precisamente porque se encontró un hándicap, es decir, una debilidad en la unificación de las elecciones, que tiene un fundamento esencial en el sistema de pesos y contrapesos establecido constitucionalmente en la actualidad en la República Dominicana. ¿Qué quiero plantear con esto? Que sería un error unificar, como ya lo ha sido, o en el mismo año o en el mismo día, unificar las elecciones. ¿Por qué? Porque si usted mira todos los países desarrollados de Occidente y sobre todo de América Latina, pero pongamos de Occidente completo, si usted visualiza todas sus metodologías, tienen elecciones de medio término, que son tan importantes como las elecciones municipales. ¿Por qué? Bueno, porque son una valoración en mediano plazo de la gestión gubernamental, ya sea local o general, que se está desarrollando. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica no el temor que tienen algunos de que, bueno, imagínense ustedes que el presidente tenga que trabajar con un Congreso que se renueve a los 2 años. Efectivamente, ¿usted sabe por qué? Porque cuando los presidentes no tienen que trabajar con un Congreso que se renueva cada 2 años, lo que hacen es que ahondan la mediocridad política que existe en la República Dominicana. Y el propio presidente actúa también en cierta medida y su gabinete con un criterio de mediocridad. ¿Por qué? Porque no requiere o no tiene la necesidad de dialogar con el Congreso.
No la tiene. Y yo no estoy hablando del presidente actual, estoy hablando de todos de lo que hemos tenido con esta modalidad. Entonces, cuando usted tiene la ausencia la ausencia de necesidad de negociar, de dialogar, de alcanzar consensos económicos, sociales y políticos, usted toma regularmente la peor decisión o la decisión que le es más conveniente a su facción política, pero no necesariamente a la sociedad dominicana. No necesariamente a la sociedad dominicana. De hecho, usted puede comenzar a comparar la calidad política que tenían nuestros políticos cuando habían elecciones de medio término a la calidad política que tienen hoy. Compárelos. ¿Por qué? Porque comenzando por el Congreso, por los diputados y por los senadores que son electos el mismo día que el presidente de la República, el presidente los arrastra a ellos, sean buenos o malos. De hecho, nosotros hemos tenido una representación congresual en estos últimos 4 años que ha sido de las peores que hemos tenido. Y eso va a seguir ocurriendo del 24 al 28. Ahora, seguirá empeorando la representación congresual que tenemos, pero una de las razones básicas por las que tenemos una despreciación congresual, en donde la gente no valora el actuar de los diputados y de los senadores, es precisamente por el grado de mediocridad que han alcanzado. Y lo han alcanzado porque es muy fácil usted montarse en una campaña presidencial que lo arrastre a una posición. Ahora, cuando eso no pasaba, esa generación que fue electa con las elecciones de medio término, pudiéramos llamarla prácticamente la generación política dorada de este país, sea de cualquier partido. Del PLD, del otrora PRD, ahora PRM, o del otrora Partido Reformista. Porque fue la generación que generó las grandes transformaciones normativas y jurídicas para el desarrollo del Estado Dominicano. Usted busca libre acceso a la información, usted busca transparencia, usted busca compras, usted busca función pública, usted busca todas las leyes que norman el funcionamiento cotidiano y operativo del Estado, si todas esas leyes se promulgaron en esa época. Es cierto que habían influencias también, tanto de la Unión Europea como habían influencias de los Estados Unidos, de organismos internacionales. Todo eso es cierto. Pero ahora, el nivel de preparación que tenían los congresistas que estaban en esa época es muy superior a la que tienen hoy. Y el compromiso político y social que tenían también era muy superior. Muy superior. Es decir, en el año 2002, cuando José Tomás Pérez fue el único senador del PLD y era senador por el Distrito Nacional, valía por los otros 31. Por el nivel de compromiso que asumía. Pero bueno, el mismo caso de Juan de los Santos, que ganó siendo oposición en Santo Domingo Este. Y es el referente de municipalidad en Santo Domingo Este. Y así muchos otros. Muchos otros. Esta semana estuvo aquí Junior Santos también, hablando, alcalde de Los Alcarrizos, que también ganó siendo oposición, hablando de lo que significa una elección de medio término en términos municipales y en términos congresuales. Yo no sé si esa iniciativa es estrictamente del presidente Abinader, pero yo le quiero advertir al presidente Abinader que si eso se lleva a cabo, estará compartiendo responsabilidad en la profundización de la mediocridad política en la República Dominicana. La profundización de la mediocridad política en este país. Para eso quiero, plantearle algunas cosas que plantea el analista y filósofo español Daniel Innerarity en su libro Política para Perplejos. Porque las cosas que se están proponiendo en esa reforma es para dejar a uno perplejo. Es para dejar a uno perplejo. Pero bueno, en Política para Perplejos, ¿qué dice Daniel Innerarity? Dice que hay muchos políticos que incurren en el arte de hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Esa iniciativa es parte de un diagnóstico falso. Y esa reforma es un remedio equivocado.
porque va a ahondar, va a profundizar la situación, pero miren lo que dice más adelante, Daniel Innerarity en su Política para Perplejos, lo que dice. Porque hay un afán de cambio, ¿no? Y de transformación, y un afán de ser los primeros, etcétera. Dice, a medida que crece la imputación hacia otros, disminuye la reflexión sobre uno mismo. Cuando todo el campo lo ocupan las explicaciones que culpabilizan a otros, no queda espacio para la interrogación acerca de las responsabilidades propias. Y bueno, evidentemente la línea discursiva del PRM ha sido constantemente culpar a otros, al pasado y a otros. Y eso para ellos ha sido, han tenido la incapacidad de reflexionar sobre ellos mismos y de reflexionar sobre sus propias responsabilidades, que tendrán que pasar facturas sobre esas responsabilidades en el futuro, que no es cosa que vaya a pasar. Es decir, en cuanto se enfrentan un nosotros contra ellos, se elimina cualquier atisbo de pluralidad y todos los matices de la pertenencia. Es decir, usted está imposible de generar cualquier tipo de reflexión, porque es un nosotros contra ellos. Entonces, finalmente, ¿qué dice Innerarity? Que yo comparto completamente lo que él señala. Dice, siempre he sospechado de quien plantea los problemas y sobre todo las soluciones con excesiva simplicidad, porque suele terminar suponiendo mala fe en quienes, aún así, todavía no lo ven claro. Yo espero que esas reformas, que desde mi punto de vista son reformas infelices, no supongan mala fe. Pero yo creo que he planteado los suficientes argumentos como para hacer entrar en razón a un grupo de personas que hoy son los tomadores de decisiones en este país y que tienen que comprender que las cosas no se hacen de manera medalaganaria ni antojadiza. Y que tienen también que saber que con el argumento paupérrimo de supuesto ahorro en estos dos certámenes electorales, lo que están haciendo es desconocer el valor de la democracia, que es incalculable. Un torneo electoral se calculan los cuartos que usted invierte, pero en la salud de la democracia usted estará siempre en incapacidad de saber el valor que tiene para una sociedad. Cambio y fuera.